Bueno, empezamos como siempre encomendándonos al Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Señor, envía tu Espíritu sobre nosotros para que seamos capaces de comprender lo que quieres decirnos, para que tengamos paciencia en escucharte y para que cumplamos siempre tu voluntad. Todo esto te lo hacemos llegar por las manos de nuestra Madre, la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues hoy empezamos el capítulo 13 de Apocalipsis. Si recordáis ayer en el Evangelio de la misa de San Lucas, el capítulo 21, que es una de las partes escatológicas del Evangelio de Lucas, el Señor Jesucristo nos advertía de lo que se venía encima al mundo, porque decía que las potencias del cielo han sido sacudidas. Y como veíamos en la anterior sesión, Satanás el dragón fue arrojado del cielo, a la tierra y viene con gran furor. Esto nos sirve un poco para introducirnos en lo que vamos a ver en la sesión de hoy, que son las potencias que han sido sacudidas del cielo y que han venido a la tierra. Satanás con sus ángeles ha venido a la tierra y, como veíamos en la pasada sesión, él no puede encarnarse, con lo cual va a utilizar dos agentes diabólicos del mal para intentar hacer la guerra al Señor. Comienza el capítulo 13 así. Vi una bestia que salía del mar. Tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Llevaba en los cuernos 10 diademas y en las cabezas un nombre blasfemo. La bestia que vi era semejante a una pantera con patas de oso y fauces de león. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Como siempre os pongo el índice, estamos más o menos empezando la última parte del Apocalipsis y vamos a ver hoy precisamente esto, las dos bestias, la primera bestia que, como veremos, simboliza el imperio y la segunda bestia que simboliza la propaganda imperial. Son los dos agentes que Satanás va a utilizar para instaurar el mal en la tierra. También veremos en lo que nos afecta a nosotros, la visión actual del imperio y la visión actual de la propaganda imperial en nuestros días. Por eso decía hoy que esto es muy actual. Vamos a ver. Bueno, como decía, una vez que ha tenido lugar la encarnación, San Juan nos va a mostrar lo que va a acontecer en la historia en toda su profundidad, a través de un nuevo y complejo septenario, que está formado por 7 visiones, de las que hoy veremos 2, por una sucesión de ángeles que veremos en la siguiente sesión, que anuncian, preparan y comienzan el juicio de Dios con las 7 plagas, con las 7 copas de la ira de Dios, que ya las veremos, y finaliza en el capítulo 15 con una doxología que evoca el éxodo definitivo. ¿Qué partido? En teoría deberíamos haber visto los capítulos 13, 14 y 15 juntos, porque son las 7 visiones, pero como ya sabéis que esto tiene mucha enjundia, he querido dejar el capítulo 13 aparte para ver a los dos agentes diabólicos, que es precisamente el argumento de la sesión de hoy, y sus protagonistas principales, pues las dos bestias. Comenzamos leyendo, si queréis leer alguno, el versículo 1 al 4. Vi una bestia que salía del mar. Tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Llevaba en los cuernos 10 diademas y en las cabezas un nombre blasfemo. La bestia que vi era semejante a una pantera con patas de oso y fauces de león. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Y vi que una de sus cabezas estaba como herida de muerte, pero su herida mortal se había curado. Todo el mundo, admirado, seguía a la bestia. Y adoraron al dragón
por haber dado su autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién puede combatir con ella? Bueno, para los que venís por primera vez, esto suena a chino, pero los que ya llevamos todas las sesiones, pues ya vamos conociendo un poquito el lenguaje apocalíptico, ¿no? Volvemos otra vez a esto que hace Juan tan a menudo, ¿eh? Ir del cielo a la tierra y viceversa, ¿no? En esta ocasión, la acción vuelve desde el cielo otra vez a la tierra, a la historia. El dragón, si recordáis en la última sesión, estaba parado eh, de pie en la orilla y actúa sobre la tierra a través de sus agentes diabólicos, que en el Apocalipsis están identificados como bestias, que son ni más ni menos que fuerzas históricas muy superiores al hombre que actúan en el mundo más allá del control del hombre. La primera bestia, como os digo, simboliza el imperio y vamos a ver y desgranar por qué simboliza el imperio y qué es el imperio. Y una bestia significa poder absoluto, un poder agresivo, depravado, perverso y blasfemo. Para Juan es el imperio romano. Tenemos que recordar que todo profeta, y Juan es un profeta, eh, está está mostrando el mal que ocurre en su tiempo. Todo profeta es hombre de su tiempo, pero sabemos que todas las profecías trascienden del momento en el que son proclamadas, ¿no? Entonces, para Juan, esta bestia, sin duda alguna, es el imperio romano. Es una bestia, un poder absoluto que no reconoce ninguna autoridad por encima de ella, que se manifiesta de una forma coercitiva, no razona, sino que impone. Es, en definitiva, una bestia, una corrupción política, social y económica. Es lo que hoy, viniendo a nuestros días, es el nuevo orden mundial que tanto pregonan todo el poder político, a través de la globalización, que es un poder político contrario a la libertad, ¿eh? Es un poder totalitario, es un poder contrario a la dignidad humana, es básicamente antihumano. Y es, um, y es contrario a Dios, por supuesto, es un poder antidivino. Y dice que esta bestia salía del mar, surge del mar. El mar, ya sabemos, que es el caos, ¿no? El abismo caótico, un lugar negativo, y amenazante dentro de la Biblia, que para Juan es el Mediterráneo, que simboliza a Roma, ¿no? El Mediterráneo, este es este mar Mediterráneo, el Mare Nostrum, que es de donde vienen los romanos a invadir pues, todo el pueblo de Israel. Es sin duda la máxima expresión del pecado y la manifestación humana de Satanás. ¿Qué características y qué forma tiene esta bestia? Bueno, pues San Juan nos las describe muy detalladamente. Son las mismas que del dragón que veíamos en Apocalipsis 12. Tiene 7 cabezas que simbolizan plena vitalidad, 10 cuernos, es decir, tiene poder, pero es un poder limitado. Sabemos que el 7 es plenitud y el 10 es un número que no es pleno. Y tiene 10 diademas, porque, como ya explicamos, es una realeza usurpada. Su forma es una forma, como ya veíamos también en otras sesiones, híbrida. Es una forma ambigua, indefinida, que simboliza siempre la impureza. El mal degrada tanto a las criaturas cuando las afecta que su aspecto se vuelve infrahumano, degenerado, instintivo. Por eso, San Juan ve en esta forma híbrida 3 animales. Ve una pantera que simboliza agilidad o destreza, ve la fuerza del oso y la voracidad del león. Como ya sabemos, son todo imágenes simbólicas para expresar una realidad que Juan está viendo y que es difícil de transmitir. El origen de la bestia. Esta bestia está tomada por San Juan de la profecía de Daniel, el capítulo 7, donde hay una visión de 4 bestias. El profeta Daniel ve 4 bestias, que San Juan las engloba y las describe como si fuera una sola. Esos 10 cuernos que veíamos es un poder limitado, pero es un poder material. Son imperios, potencias mundiales
que han tenido en el transcurso de la historia o que tendrán influencia directa de Satanás, ¿eh? Pero en tiempo y alcance distintos. Por ejemplo, el Imperio Romano, el Imperio Bizantino, el Imperio Carolingio, el Imperio Germánico y así continuamente hasta llegar a nuestros días. Aunque efectivamente Juan está viendo lo que ocurre en su época, ¿no? Y es, en este caso, el Imperio Romano. Las 7 cabezas son poderes espirituales que San Juan va a intentar explicar a través de esta visión de las bestias, de esta bestia en concreto, que simboliza todas las herejías que ocurrieron en el primer siglo y en el segundo siglo, a partir del primer siglo, herejías, ideologías, formas de pensamiento, como digo, en tiempo y alcance distintos, que en la medida en que avanza la historia y transcurre el tiempo, van cambiando de forma, ¿no? Como ya veremos ahora. En el tiempo de Juan, pues era el gnosticismo fundamentalmente, luego empezaron a entrar grandes herejías como el arrianismo y el docetismo, pero bueno, podemos ver a lo largo de la historia pues el protestantismo, la razón de la ilustración, el racionalismo, el humanismo. Luego ya, pues más en nuestro tiempo, pues el nazismo, el comunismo, incluso el yihadismo. El dragón está bloqueado en la playa y ordena a la bestia que ataque a la mujer en su nombre, porque él no la puede atacar. Mientras que Dios establece un reino, mientras Dios invita y libera al hombre, el dragón establece un imperio que conquista y que invade y que domina. El dragón va a imitar, ahora lo veremos, es un burdo imitador de Cristo. Va a intentar imitar al Cordero en todas sus acciones, pero con un fin muy distinto. Intentar destruir al hombre y de esa forma intentar destruir a Dios. El trono que recibe del dragón esta bestia indica su poder político, que para San Juan es Roma, como ya he dicho. Pero que esta profecía, como repito, trasciende en la historia y llega hasta nuestros días. Por eso vamos a ir viendo algunas identificaciones que nos atañen directamente a nosotros en el siglo XXI. En los cuernos, dice San Juan, tenía 10 diademas. Es un frente común de gobiernos usurpadores que invaden. Y en las cabezas tenían un nombre blasfemo. Es la intolerancia anticristiana, la intolerancia atea, todo contra Dios. Y estas cabezas con este nombre blasfemo imponen. Dice que es semejante a una pantera o leopardo, depende de las traducciones, es que simboliza la codicia, la usura y la acumulación de riquezas. Y San Juan toma la figura de esta pantera, o más bien de un leopardo, porque si, como sabéis todos, el leopardo tiene la piel dorada con pintitas, con redondelitos o con especie de circulitos negros que también podemos ver ahí en lo que es una especie de monedas, ¿no? Dice que tiene patas de oso, es decir, que tiene pelo y garras, que simboliza todo lo terrenal, lo material. Está simbolizando que es una bestia del mundo, mundana. Y fauces de león, tiene colmillos, tiene una gran capacidad de triturar y devorar todo lo que es bueno para el hombre, los valores, los principios, la ley natural y la ley de Dios. Y dice que el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Es, sin duda, un poder de origen diabólico. Satanás está siempre detrás de todo sistema imperialista. Si recordamos las tentaciones de Satanás a Jesús en el desierto, que he puesto aquí una cita de Lucas 4, le dice el propio Satanás, le dice a Jesucristo, te daré el poder y la gloria de todo esto, porque a mí me ha sido dado, y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo. Esto le dice Satanás el dragón a Cristo en el desierto. Conclusión, todo imperio histórico tiene siempre un origen diabólico. No existe ningún imperio bueno. Es siempre algo contrario a la voluntad de Dios. Ahora lo veremos, Dios tiene un reino que no un imperio. Es un reino por derecho real, en el cual invita a todos a participar del reino. Sin embargo, vemos que el imperio lo que hace es ejercer una acción coercitiva. Invade, impone y nunca entra en razón.
pero vamos a seguir viendo. Y vi que una de sus cabezas estaba como herida de muerte, pero su herida mortal se había curado. Es un poder que resurge y adopta múltiples caras, múltiples y distintos ambientes, ¿no? Parece que muere y que es derrotada, pero reaparece con otro aspecto y con un nuevo vigor. Y un caso muy claro que tenemos en nuestro tiempo es el comunismo. Después de que parece que con el muro de Berlín cayó el comunismo, parece que el comunismo se termina, pero de repente resurge de otras formas muy distintas, ¿no? Pero en el fondo es esa cabeza como herida de muerte que resurge. Y todo el mundo admirado seguía a la bestia. Es lo que consigue. La bestia tiene un gran poder de seducción, de persuasión y de engaño. Es bueno, este poder que resurge no es más que una burda imitación de la resurrección del Cordero. El dragón trata de imitar. Y esta admiración, esta seducción, es una imitación de la universalidad de la salvación, cuando dice que todo el mundo admirado seguía a la bestia. Y adoraron al dragón y a la bestia. Son los partidarios y los seguidores de Satanás y de este sistema sociopolítico y económico. Podemos verlo claramente en el capitalismo, en el consumismo, en todo la globalización, cuyo poder y dominio es imposible para el hombre combatir. Son potencias que están muy por encima del control y de la capacidad humana, porque tienen un origen diabólico, que es muy superior al hombre, ¿no? La bestia reclama siempre al hombre que se someta a su poder. Un poder que primero seduce, que engaña y finalmente tiraniza. Y es que tenemos que tener una cosa muy clara, que es inútil combatir a la bestia porque revive una y otra vez. A lo largo de la historia los imperios van sucediéndose y a pesar de que parecen eh, que han terminado, pues vuelven a resurgir de otras maneras. De la misma forma que el imperio romano cayó y volvió a resurgir de otra forma y con otros ámbitos, ¿no? Nosotros, si pretendemos luchar contra la bestia con las mismas armas materiales y terrenales, ¿eh? acabaremos convirtiendo nuestra fe, nuestro cristianismo, en otro imperio, en otra revolución, en otra de esas cabezas de la bestia que resurge. Y aquí quiero poner un ejemplo muy claro a los que conocéis un poco la historia de la Iglesia a través de todos los siglos. Es verdad que la Iglesia ha cometido muchos errores, ha tenido muchos momentos oscuros y muchos momentos de lucidez, como es lógico, ¿no? Que para eso está el Espíritu Santo detrás. Por ejemplo, el Sacro Imperio Romano, las cruzadas, la Inquisición, muchas formas en las que los hombres dentro de la Iglesia han tratado de combatir al imperio, al mal, de una forma eh, terrenal y mundana, ¿no? Y no dejando que sea Dios y el Espíritu eh, el que haga la guerra, ¿no? Em, con lo cual, no es posible tener un imperio cristiano. Por eso también la cristiandad, y lo vemos en nuestros días, cae. Es un imperio cristiano que ha estado eh, luego también con la ayuda de los reyes y en concreto en nuestro país, o los reyes católicos, expandieron un imperio muy grande, un imperio católico, un imperio cristiano, pero San Juan quiere decirnos que ningún imperio puede venir de Dios, ¿no? El cristiano lucha de una forma distinta, perseverando, que es la gran asignatura pendiente de muchos de nosotros, ¿no? Que nos cuesta perseverar, enseguida nos cansamos y abandonamos. Y esto es a lo que Dios siempre nos llama, a perseverar, a seguir manteniendo la fe. Como dice San Pablo, para que al final podamos decir, he luchado el combate y he perseverado en la fe. Esta es la gran lucha que tiene el cristiano, perseverar. No nos llama Dios a luchar contra el mal, porque ya lo ha vencido Cristo en la cruz. Tenía una boca grandilocuente y blasfema. Vamos a seguir leyendo. Y se le dio una boca grandilocuente y blasfema, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar contra su nombre y contra su morada, y contra los que habitan en el cielo.
Y se le dio combatir contra los santos y vencerlo. Y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Lo adorarán todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero degollado desde la creación del mundo. Quien tenga oídos que oiga. El que está destinado al cautiverio va. El que mata a espada tiene que morir. Aquí se requiere la paciencia y la fe de los santos. Fijaros, si recordáis, mientras que el Mesías, el Cordero de Dios, se presenta ante la humanidad con dulzura, con ternura, con debilidad, con una cierta debilidad, en una forma de cordero, la bestia lo hace con toda la pompa posible, con toda la ostentación y el poder, y con una boca, como dice, grandilocuente y blasfema, que vamos a ver lo que quiere decir. No es ni más ni menos que una ideología atea y anticristiana. La mera existencia de la bestia es una blasfemia. Sus 7 cabezas son 7 blasfemias, es la plenitud de un poder blasfemo y sacrílego. Dice que tiene poder, se le dio poder durante 42 meses. Ya estamos viendo que los 42 meses, los 1260 días, los 3 años y medio, tiene un valor que San Juan va repitiendo para representar el tiempo de la Iglesia, los últimos tiempos hasta la venida del Señor. Es un tiempo limitado que Dios permite que el mal actúe hasta que Él vuelva, ¿no? Y se le dio ese poder para blasfemar contra Dios. El imperio en sí mismo es antidivino. Juan está reflejando, está refiriéndose a la situación que vive él en sus propias carnes, para blasfemar contra Dios, contra el mismo Dios, para blasfemar contra su nombre, que simboliza la persecución a los cristianos que comenzó pues enseguida con todas las grandes persecuciones de los emperadores romanos, contra su morada. En el año 70 el imperio destruye Jerusalén y el templo. Dios, o sea, Juan es testigo de eso que está ocurriendo y él en esa visión está viendo cómo todo encaja en lo que está viviendo en sus carnes, ¿no? Y para blasfemar contra todos los que habitan en el cielo. Es la usurpación del poder de Dios. Es un intento de todos los emperadores romanos de divinizarse. No sé, ahora lo veremos más detalladamente, pero el emperador era un dios al que todo el mundo debía adorar. Y he puesto aquí una acotación que en nuestros días, desde hace ya 2 o 3 siglos, esta usurpación del poder de Dios es a través de la divinización del hombre, ¿no? El hombre se ha colocado en el centro del universo y ha desplazado a Dios de él. Esta aparición de esta primera bestia es ni más ni menos que una blasfemia encarnada. Es el intento del diablo de imitar la encarnación de Cristo. Como vimos, él no tiene el poder de crear ni de encarnarse, con lo cual utiliza engaños y subterfugios para intentar emular o imitar la acción de Dios y del Cordero. Y dice que se le dio combatir contra los santos y vencerlos. Esta bestia, este poder, el imperio, tiene la facultad de acosar, de perseguir y de martirizar a los cristianos. Como prueba de ello histórica y que nadie puede refutar fueron las 10 grandes persecuciones que el Imperio Romano, a través de los sucesivos emperadores, realizó contra los cristianos. Siempre con la intención de que pierdan la esperanza en las promesas de Cristo y apostaten de la fe y se conviertan pues al paganismo. Y dice que se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Es un dominio mundial, universal. Pero nosotros sabemos que la verdadera batalla se ha librado a la misma vez que vimos en la pasada sesión, a la misma vez que la encarnación. El diablo es expulsado del cielo y el dragón ha vencido. Con la encarnación, la muerte y la resurrección de Cristo, el dragón sabe que ha perdido, pero aún así sigue empeñado. Y nosotros aquí en la tierra estamos, como dice San Pablo en muchas de sus cartas, estamos en plena lucha, en un combate espiritual, pero es una lucha que nos llama a una resistencia pasiva, una resistencia no violenta, con armas sobrenaturales, que si veis el capítulo 6 de Efesios, veis cuál es la armadura de Dios.
Por tiempo no vamos a verlo ahora, pero si avanzamos mucho y luego queréis en alguna pregunta, pues podemos leer el pasaje porque es el casco de la fe, la coraza, en fin, es muy bonito el capítulo 6 de Efesios, es toda la armadura del cristiano. Y dice que lo adorarán todos los habitantes de la tierra, son los seguidores del imperio, todo aquel que se deja seducir por el mundo y por las cosas del mundo. Y dice que sus nombres no están escritos en el libro de la vida. Estos seguidores del imperio, estos que se dejan seducir por el mundo, por los afanes del mundo, han comido de ese árbol del paraíso del conocimiento del bien y el mal. Es decir, han pecado y su fin es la muerte, indefectiblemente como dice el Génesis. Y no así han comido del árbol de la vida, que es la cruz de Cristo. Que no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero degollado desde la creación del mundo. La creación fue ideada por Dios siempre con la perspectiva de entregarse al mundo. A pesar de que, como ya hemos repetido muchas veces, de que Adán y Eva no hubieran pecado, Dios se hubiera encarnado de la misma forma para, humanizándose, divinizarnos a los hombres. ¿Eh? Es el proyecto de amor de Dios desde el principio, ¿no? Ahí os he puesto un icono de Rubliov que es muy famoso porque representa la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿eh? Porque misteriosamente el Cordero se haya inmolado ya en el seno trinitario desde el momento mismo en que Dios crea el mundo. Bueno, esto es teología y vamos a pasar un poco así de refilón para no aburrirnos. La bestia es una cultura, es una mentalidad, un modo de ser y de ver la vida, de entender la vida, al que nadie somos inmune. Es un poder, como ya os he dicho, violento, coercitivo, absolutista, que pretende estar por encima y al margen de Dios, que nos impone una ideología imperialista a través de la idolatría de una economía que en nuestro tiempo está muy definida, ¿no? Un mercado capitalista y consumista, y lo podemos ver con el Black Friday y con todo lo que ahora mismo estamos viviendo en esta semana y con todo el consumismo que hay en estas fechas de Navidad que se han convertido en una idolatría de las cosas materiales más que una celebración de la llegada del Señor, ¿no? Y lo hace también a través de una religión civil que cada vez vemos más en nuestra sociedad, una religión laicista y globalizada, y con una legislación y una política contraria a la verdad, la bondad y la belleza. Y los cristianos no podemos estar ciegos ante este sistema, ante este imperio que acumula poder y riqueza, y que nos insta a hacer lo mismo, ¿no? Ante una sociedad que no tiene reglas ni principios, porque no hay verdades absolutas, ¿no? Ante un mercado especulativo, ante un mundo impersonal, inhumano y antidivino. Y como vuelvo a repetir, el Señor no nos llama a una lucha armada, a una lucha activa, sino a una resistencia pasiva, a vigilar y a discernir a través de la palabra de Dios, de la oración y de los sacramentos. Por eso San Juan dice, quien tenga oídos, que oiga. Es esa llamada al discernimiento. Tantas veces Cristo nos dice, estad atentos, vigilad, estad en vela. Es una llamada a que vayamos comprendiendo e identificando los signos de los tiempos. Esto es a lo que el Señor nos llama, a esa vigilancia para ir viendo cómo esta bestia va cambiando de forma, pero sigue con el mismo objetivo. Y dice, el que está predestinado al cautiverio va. Es una invitación al martirio, en imitación a Cristo, ¿no? Cristo es el gran mártir, ¿no? del mundo, y aceptar el martirio es una forma de resistir a la bestia, ¿eh? Es, aunque nos cueste la vida, ¿no? Es, por otro lado, también una vocación a los cinco grandes imperios, a Egipto, Persia, Babilonia, Grecia y Roma, que siempre esclavizaron al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Y que siempre el que vive bajo el poder del mal se convierte en esclavo. Y prueba de ello es toda la historia del pueblo de Israel, desde Egipto, pasando por Babilonia y finalizando con Roma. Y dice, el que mata a espada tiene que morir.
es una exhortación que también hay muchos pasajes en la Escritura que nos invita a no devolver mal por mal. Como dice San Pablo, no devolváis mal por mal, sino bien por mal, ¿no? Dice, he puesto un par de citas de la primera de Pedro y de Mateo, donde nos insta a no ejercer una lucha armada. Ten en cuenta que en el tiempo de San Juan, en el tiempo de Cristo, muchos esperaban ese Mesías, ese Rey Salvador, pero como un Mesías político que les liberara de la dominación romana. Y sin embargo, Cristo nos cambia los esquemas a todos y dice, no, muchachos, por ahí no va el tema. Por eso nuestro combate no es con la espada del odio, sino con la espada del amor. ¿Y cuál es la espada del amor que tiene un doble filo? Pues la palabra de Dios, el Evangelio. Y dice que aquí se requiere la paciencia y la fe de los santos. Es esa invitación, esa exhortación a oponernos y a resistir el pecado, con paciencia, con fidelidad, con perseverancia, incluso si nos va en ello la vida. Y aquí he puesto algunas ideas para que veamos un poquito el rostro actual del imperio, ¿no? En nuestros días. Y es que la propaganda imperial de hoy nos invita a postrarnos de una forma consciente o de una forma inconsciente ante la imagen de la bestia para adorarla, ¿no? Es de una forma más pragmática que explícita, ¿no? Se trata de que todo vaya hacia la adivinación de lo caótico, del mal. He puesto aquí varias cosas. Un estado tiránico que no reconoce ninguna autoridad sobre él, se manifiesta de forma coercitiva, no razona e impone. Podemos verlo en todas las leyes políticas, tanto que vienen de Europa como de las Naciones Unidas, la Agenda 2030, la cultura woke, ese nuevo orden mundial, la globalización, que es contrario a la dignidad humana. Todos somos iguales, todos somos serie, más que personas especiales, ¿no? Es un gobierno coercitivo que invade, subyuga, oprime. Es esa cultura del consumismo que genera personas prescindibles y mercancías en serie. Es ese sistema laicista, ¿no? Que no respeta ningún valor moral ni ninguna creencia religiosa, en especial el cristianismo, porque hay un ataque muy directo al cristianismo que no ocurre con otras confesiones y con otras religiones. Por algo será. Como decía un sacerdote amigo nuestro, dice, la Iglesia es una santa católica, apostólica y perseguida. Si no es perseguida, no es la Iglesia verdadera, ¿no? Es un sistema materialista que nos promueve continuamente y a todas horas la avaricia, la codicia, el poseer, el tener más, el, el acumular riquezas, ¿no? Que rinde ese culto a vale lo que tienes, no lo que eres, ¿no? ¿Cuántas veces eh, juzgamos o tenemos a las personas por lo que tienen, por el poder que tienen, por el cargo que ocupan, por el dinero que tienen o por el coche que manejan, ¿no? Es un sistema de máxima competencia, es un sistema absolutamente competitivo y despersonalizado, que destruye la identidad de uno, ¿no? Nos llama a competir continuamente unos contra otros. Eso es el gran éxito, entre comillas, que tiene siempre el diablo, ¿no? El que nos dividamos, el que compitamos unos con otros, como si no fuéramos hijos de Dios y hermanos entre nosotros, ¿no? Y es un sistema, evidentemente, aunque social e individualista son cosas opuestas, pero que evidentemente destruye el primer vínculo de comunidad que es la familia y a partir de ahí todo lo demás, ¿no? Nos llama a ser individualistas, ¿no? No tener ningún apego a la familia, a la comunidad, a la ciudad, a la patria, para que cada uno vaya a su bola. Es un poco rostro actual. Hay muchas más cosas, pero bueno, yo he puesto unas cuantas para que vayamos identificando esto mismo que ve Juan en su tiempo, que nosotros también lo estamos sufriendo, como en el siglo X, en el siglo XV y en el siglo V, los hombres que vivían en esas épocas, pues también discernían lo que ocurría, ¿no? con esta bestia que es el imperio. Y llegamos así
versículo 11, ¿dónde va a aparecer otra bestia? Si una era poca, pues toma dos platos, ¿no? ¿Quién quiere leer? Vi otra bestia que salía de la tierra. Tenía 2 cuernos de cordero, pero hablaba como un dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia. Y hace que la tierra y todos los habitantes adoren a la primera bestia, cuya llaga mortal había sido curada. Y realiza grandes signos, incluso hace bajar fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Engaña a los habitantes de la tierra mediante los signos que se le concedió realizar en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que hiciesen una imagen de la bestia que tenía la herida de espada, pero que ha sobrevivido. ¿Sabes qué diferencia? La primera bestia impone, es poder absoluto, y esta bestia viene de otra forma. Viene con piel de cordero, ¿eh? Dos cuernos de cordero, pero dice San Juan que hablaba con un dragón. Es decir, no es un cordero, aunque intenta engañar a todo el mundo para que piensen que es un cordero. La segunda bestia simboliza la propaganda imperial. La primera bestia es el imperio y esta es la propaganda. Una bestia que salía de la tierra, otra salía del mar, del abismo caótico, y esta sale de la tierra, es decir, viene de Oriente, de donde estaban, si recordáis, en el capítulo 2 y 3, las 7 iglesias a las que escribe el ángel, ¿no? Las 7 iglesias de Asia Menor. Es la propaganda del imperio, el famoso anticristo, la apostasía, es la corrupción moral, cultural, religiosa e ideológica. Luego hablaremos porque ha salido ahora un libro del padre Jesús, no me acuerdo el apellido, Jesús, que niega esto. O sea, él dice que el anticristo es una persona. Bueno, sobre eso podríamos discutir muchas cosas, pero no me voy a entender en eso. Dice, tenía 2 cuernos que simbolizan en los tiempos de Juan el poder cultural, representado por la filosofía, por el helenismo, no todos los filósofos, Platón, Aristóteles, en fin, toda la filosofía, ¿no? Griega, ¿no? Y por otro lado, la autoridad religiosa, que en este caso vemos claramente que identifica al judaísmo. Y esos 2 cuernos, como decía antes, como los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Es un falso cordero, es un falso profeta que tantas veces en los evangelios ¿eh? Se nos ha advertido sobre, cuidado, que vendrán falsos profetas. En los sinópticos, San Juan también lo dice y algunas cartas de San Pablo también alertan al cristiano sobre la incursión de falsos profetas que vendrán con piel de oveja, pero que por dentro son lobos rapaces. Y que San Juan y toda la comunidad cristiana del primer siglo y en adelante ven cómo determinadas personas entran en las comunidades y desde dentro tratan de destruir la iglesia con todas las herejías que empiezan a surgir a partir del siglo I en adelante, ¿no? Son lo que digo, esas herejías surgidas desde dentro de la iglesia. Nunca las herejías vienen de fuera, siempre surgen en el seno de la iglesia. Y bueno, aquí he puesto que, bueno, en fin, el docetismo, gnosticismo y arianismo son las primeras 3 grandes herejías a las que la Iglesia se enfrenta, que, bueno, pues convulsionó la incipiente Iglesia de los primeros siglos, y todo el daño que hizo, y a partir de ahí, pues, las comunidades y todos los padres de la Iglesia vieron cómo esta bestia iba haciendo su labor, ¿no? Y dice que ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Está al servicio completo del imperio. Es esclava del imperio. Todas las herejías, todas las ideologías están siempre a disposición del poder político. Ya veremos que en un momento determinado el poder político se deshace de esta bestia cuando ya no le interesa. Pero en principio, la segunda bestia es esclava de la primera. Toda la ideología está al servicio del poder político y económico.
y dice que hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia. La segunda bestia señala, tiene poder y autoridad que le ha dado la primera bestia y señala a la primera bestia para que todo el mundo la adore. Es decir, adoctrina, somete, tiraniza con ideologías y cultos. Que, caso de San Juan, del tiempo de San Juan, es, como ya he dicho antes, la divinización del emperador, ¿no? Que es ni más ni menos que un número humano, que ya veremos ahora un poquito más adelante, que es el 666. Es este, esta realización de esta segunda bestia, este hecho de que hace a que todos adoren a la primera bestia, es una imitación de la adoración que veamos de los seguidores del Cordero. Y dice que su llaga mortal había sido curada, es el resurgir del imperio, que, como he dicho antes, parece haber sido vencido, pero que reaparece con otra forma, de una manera nueva, ¿no? Y esto, pues, es otra clara imitación del dragón, que quiere imitar la resurrección de Jesucristo, ¿no? Y dice que realiza grandes signos. La ideología imperial en los tiempos de San Juan prometía la paz, la célebre Pax Romana, ¿no? Ah, mm, Todo el imperio romano estaba basado en el derecho romano y en la paz romana. Era un imperio que, entre comillas, se vanagloriaba de tener paz, ¿no? Y por otro lado, bienestar, que es la bienestar era concedida a través de la ciudadanía romana, que era algo muy importante en aquellos tiempos. Ser ciudadano romano eh, significaba ser prácticamente intocable. Es como un poco los políticos de ahora que están aforados, ¿no? Pues un poco así, ¿no? Y bueno, esta bestia se presenta como un Mesías imperial, ¿no? Y dice San Pablo en la primera carta a los tesalonicenses, cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces de improviso les sobrevendrá la ruina. Los tiempos de Dios no son los nuestros, ya lo sabemos. Esta especie de profecía que San Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica se cumple unos años más tarde, hacia el 476, cuando el Imperio Romano cae, ¿no? Esta Pax de Roma es otra imitación a la paz de Jesucristo, que siempre a sus discípulos les dijo: la paz os doy, la paz os dejo, ¿no? Es otra imitación del dragón al cordero. Y dice que realizaba esos grandes signos haciendo bajar fuego del cielo a la tierra. Es la falsa divinidad, es el César, el emperador, ¿no? Y las manifestaciones divinas, como ya he dicho, pues es a través del derecho romano. Él es una imitación a la ley del Sinaí, que Dios establece un derecho natural, y esta bestia lo que hace es quitar el derecho natural, no quitar el derecho natural, el derecho divino, y pone el derecho romano, ¿no? Base de mucho de nuestro derecho actual, ¿no? Y es también este hacer bajar fuego del cielo, ¿eh? Es una imitación, evidentemente, al día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo baja sobre la comunidad como lenguas de fuego. Estamos viendo cómo el dragón es un burdo imitador de Dios. Se disfraza de cordero, pero habla como una bestia, como un dragón, ¿no? Se disfraza de Jesucristo. Si Jesucristo es la revelación de Dios, el anticristo es la revelación de Satanás. Si Cristo es la palabra de Dios, la apostasía es la palabra del diablo. El imperio, que es la bestia del mar, se caracteriza, como ya hemos dicho, por el uso de la violencia, la imposición y la fuerza. Y la propaganda, que es la bestia de la tierra, lo hace por el uso de la cultura, de la ideología, de la ciencia, de la filosofía, es decir, de todo aquello que puede engañar y construir una falsa y deformado mundo, ¿no? Un mundo sin Dios. Opa, espera, ¿qué me ha pasado? Pan y circo, que es lo que los romanos ofrecían al pueblo para desviarles la atención del único Dios, ¿no? Dice, y engaña a los habitantes de la tierra mediante los signos en presencia de la bestia.
es esto que digo, el pan y circo, es esa promoción del culto imperial, esas pedazos fiestas que hacían que duraban, bueno, días, semanas, incluso meses, de los gladiadores y del circo romano, para promocionar el poder imperial, el poder del César, ¿no? Diciendo a los habitantes de la tierra que hiciesen una imagen de la bestia. Es en nuestros días el nuevo culto, ¿no? Se ha quitado a Dios de en medio y es el laicismo, ¿no? Es la religión civil que hablábamos antes, con la que toda religión se somete a la política imperial a cambio de ciertos privilegios si se postran, y de ciertas penas gordas si se niegan. Es, sí, lo he puesto aquí un poco así, no sé si lo veis, yo lo veo muy claro, imitación clara de la Eucaristía, ¿no? Pan y culto, Eucaristía. Sin embargo, el imperio le da la vuelta a la voluntad de Dios y hace su propia Eucaristía, su propia liturgia, ¿no? Dice que tenía la herida de espada, pero que ha sobrevivido. Es el resurgir una y otra vez del pecado y de la maldad en la tierra. Es la imitación de la herida en el costado de Cristo en la cruz, ¿no? La aparición de esta segunda bestia es una completa imitación burda y zafia del plan de Dios. Y ahora seguiremos viendo. Vamos a leer los versículos del 15 al 18, donde vamos a ver la imagen, la marca y el número de esta bestia, de esta segunda bestia. Se le concedió infundir espíritu a la imagen de la bestia, de modo que la imagen de la bestia pudiera hablar e hiciera morir a cuantos no adorasen la imagen de la bestia. Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, de modo que nadie pueda comprar ni vender si no tiene la marca o el nombre de la bestia. Aquí se requiere sabiduría. El que tenga inteligencia, cuente la cifra de la bestia, pues es cifra humana, y su cifra es 666. Vaya versículo 18 del capítulo 13, que tantas interpretaciones ha dado a lo largo de la historia y recientemente en Hollywood y en miles y miles de libros, ¿no? La famosa, el famoso número de la bestia, ¿no? El 666, ¿no? 666. Fijaros qué fuertes son los versículos iniciales, ¿no? Dice, hace que todos, absolutamente todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, tengan la marca en la mano o en la frente. Es decir, el poder de esta bestia llega a todos. Nadie es inmune. Os decía, frente a la liturgia de la adoración al Cordero por sus seguidores y al poder de Dios, aparece esta antiliturgia, este culto a la bestia, y a los poderes del mundo. Y dice, se le concedió infundir espíritu a la imagen de la bestia. Es el espíritu del mundo, es lo que hoy podemos ver muy claramente como el pensamiento único. O piensas como piensa, como este gran poder ideológico que sufrimos en la actualidad, piensas como ellos o tienes verdaderos problemas, ¿no? Y todo lo hacen bajo una apariencia de belleza, de verdad, de bondad, de progreso, de seguridad. Pero en el fondo lo que hace es esclavizarnos, porque una vez que nos tienen absolutamente en su poder, somos y nos convertimos en esclavos, ¿no? Y si no te rindes al culto de esta bestia, pues ya sabes lo que te toca, ¿no? Persecución y muerte. Y desgraciadamente lo estamos viviendo, aunque esto no sale en las noticias diarias, cuántos cristianos mueren alrededor de todo el mundo precisamente por su fe. Y mueren cristianos, no mueren, no mueren otros, mueren cristianos sencillamente por que no aceptan este dominio de la bestia, ¿no? Y aquí volvemos otra vez al tiempo de Juan, en el que
bueno, pues él está viendo muy claramente todo esto que ve en la visión, lo está viendo en su día a día, ¿no? Porque en Éfeso había una gran estatua de Domiciano, que es uno de los emperadores que más persiguió a los cristianos, ¿no? Y ante la cual todos, absolutamente todos, debían postrarse, ¿no? Y debían postrarse a la fuerza. No valía, no había democracia. Es decir, yo que no me postro, pues no, todos tenían que postrarse, ¿no? De la misma forma, la segunda bestia erige una estatua del dragón, ante la que todos deben postrarse, y es lo que conocemos como lo mundano, eh, los afanes del mundo, todo este tipo de apelativos, ¿no? Es esa estatua de las cosas materiales, ¿no? En el fondo, materialismo, mundanidad. Es lo que decía antes, la antiliturgia, es la imagen del César. eh, cobra, cobra vida a través de las estatuas y de las monedas. Es una imitación a la Eucaristía, ¿no? Al sacrificio eucarístico, ¿no? Que el diablo no tiene poder de creación, ¿eh? De la misma forma que Cristo se hace presente en la Eucaristía, el dragón a través de esta bestia trata de cobrar vida, ¿no? Y para que todos se postren es el culto al César, al emperador divinizado, que es esta imitación de la adoración del Cordero. Pero claro, la gran diferencia está en que los seguidores del Cordero se postran libre, alegre y gozosamente ante su Señor, mientras que los de la bestia lo hacen obligados, amenazados y de una forma coercitiva, ¿no? Hemos visto la imagen y ahora vamos a ver la marca, esta marca de los seguidores del dragón. Y se les pone a todos, que implica posesión y servicio a la bestia. Y por otro lado también una facilidad para ser reconocidos, para saber quién es de un lado y quién es de otro. Y a mí, cuando estaba preparando este aspecto, pues me venían tantas imágenes a la cabeza, es decir, ¿cómo reconoce todo el mundo si uno está de un lado o de otro? Pues con el lenguaje. Este lenguaje inclusivo que ahora mismo nos meten y nos imponen es una manera, de visualizar esta bestia. Es decir, el que habla esto de diputados, diputadas, niños y niñas, toda esta tontería, es esa marca, ¿no? Que implica esa facilidad para ser reconocido como seguidor de la bestia. Esa marca, eh, pues viene al caso porque todos sabemos que los esclavos, igual que el ganado, es marcado por su amo, ¿no? Y sometidos al poder y al dominio del amo, ¿no? Es esa imitación de los compañeros del Cordero, que llevan la marca de la cruz como un signo de libre pertenencia, mientras que los servidores de la bestia llevan su número como un signo de esclavitud. Son posesión de su amo. Y lo de la mano derecha y la frente, pues tiene una explicación. La mano derecha simboliza que todo lo que hacen lleva la impronta diabólica de la bestia. Todos están condicionados, todos sus actos están condicionados por esa marca, ¿no? Por ese interés del diablo en ir en contra de la voluntad de Dios. Y en la frente, no solo todo lo que hacen, sino todo lo que piensan, ¿eh? Está subordinado también a esta segunda bestia. Tienen su misma identidad, su mismo aspecto y el mismo pensamiento. Y esta frase a mí me trae loco porque nadie puede comprar ni vender si no tiene la marca o el nombre de la bestia. Es ese pensamiento único del que muchas veces los cristianos tenemos grandes dificultades, porque o comulgas con todas sus ideologías o estás fuera, no puedes comprar ni vender, no, estás fuera del mercado. Es decir, si no comulgas con toda la ideología woke, la ideología LGTBI, con todas estas cosas del feminismo exacerbado, estás fuera. No, tú no tienes derecho a decir, yo pienso de otra forma, ¿no? Yo lo veo muy claramente aquí en esto, ¿no? Pero bueno, San Juan también lo veía en su tiempo, ¿eh? No es algo, o sea, como vemos, el Apocalipsis no es solo una profecía para nuestro tiempo, sino que es una profecía que se ha ido cumpliendo a lo largo de la historia, ¿no?
Estas dos bestias, antes de entrar en el gran número, este famoso número de la bestia, estas dos bestias son contemporáneas y próximas, se manifiestan a la vez en un mismo lugar y mantienen una relación de apoyo mutuo. El poder político y el poder ideológico van de la mano y se apoyan mutuamente. Esta segunda bestia hemos visto que aparece como la antipalabra, aquella que, hablando como el dragón, ese cordero con dos cuernos de cordero, pero que hablaba como dragón, se hace una especie de mediadora de la antirrevelación, otra vez imitando a la voluntad de Dios, ¿no? En la relación. Es la antirrevelación del demonio. Y vamos al número de la bestia. Dice San Juan que se requiere sabiduría. Lo toma del libro del Eclesiástico, Mesirácida, que simboliza o quiere decir discernir. El cristiano debe discernir cada versión histórica de la bestia que va repitiéndose con diferentes caras, ¿no? Con diferentes cabezas, como hemos visto, pero que tiene su propia marca o señal. Y dice que el que tenga inteligencia que cuente la cifra de la bestia. Se trata, a lo que nos llama el Señor, a desenmascarar cada imperio y cada bestia en cada época histórica. Y por ende a nosotros nos toca identificar esa bestia en nuestro tiempo. Y dice San Juan que es una cifra humana, no es algo cósmico, algo que venga de los extraterrestres, sino es algo del hombre, algo terrenal, ¿no? Y dice que su cifra es el 666. Ya sabemos la simbología que tienen los números en la Biblia. El 6 es el número que identifica al hombre, a la humanidad, ¿no? Y esa cifra de triple 6 simboliza la Trinidad diabólica. Por un lado el dragón, por otro lado la bestia del mar y por otro lado la bestia de la tierra. Es la Trinidad diabólica. Es una burda y soez imitación del plan de Dios que desarrolla todo su plan en tres escenarios, como estamos viendo en el Apocalipsis: el de los sellos, el de las trompetas y el que veremos de las copas. Es decir, 7, 7, 7, que como todos sabemos significa plenitud y perfección, ¿no? Mientras que el diablo desarrolla su historia, desarrolla su plan con el 666, la máxima imperfección, ¿no? Que es el 666. No voy a entrar aquí porque los judíos tienen su rollo con la gematría. La gematría en griego, en hebreo y en latín eh, identifica nombres que pueden ser leídos con números, ¿no? Es un lío que a los judíos les gusta mucho. San Juan nos dice la cifra, el 666, pero no nos dice en qué idioma, con lo cual hay muchas interpretaciones, hay muchos que ven en el 666, contando las letras y los números, ven a Nerón fundamentalmente, ¿no? A César Nerón, que fue el primero que empezó a perseguir a los cristianos. Os digo, según la numerología, el 6 es imperfección y el triple 6 es la imperfección máxima. El hombre que fue creado el sexto día, que por eso el 6 representa el hombre, se sitúa en el centro del universo usurpando el trono de Dios. Y bueno, pues he puesto aquí, igual que he puesto el rostro actual de la primera bestia, pues el rostro actual de la segunda bestia. Es pensamiento único que trata de adoctrinarnos, de imponernos sus ideologías, toda la ideología woke, gender, LGTBI, es esa ideología del estado del bienestar, de una falsa felicidad que rinde culto a la ciencia y al progreso tecnológico, mostrándonos una falsa felicidad, falso bienestar, ¿no? Una falsa paz actual, ¿no? Es la búsqueda de esa santidad inmediata que se alcanza solo a través del éxito, la fama y el dinero. Es esa ideología del naturalismo que niega lo sobrenatural para centrarse en lo natural, en el ambientalismo, en el ecologismo, en
las teorías de la evolución de Darwin, que ahora están un poco de capa caída, pero que en su momento hicieron mucho ruido, ¿no? Es ese fisicalismo, ¿no? Que exalta, o sea, que idolatra todo lo físico frente a esa degradación del alma, ¿no? Es todo lo que vemos del culto al cuerpo, toda esta obsesión de mantener una imagen buena, los gimnasios, el tener un cuerpo perfecto. Es esa ideología del hedonismo que exalta el placer, el ocio, y que rechaza el sufrimiento y el esfuerzo. Y así ocurre lo que ocurre en nuestras escuelas, que los chavales salen de los colegios pensando que no tienen por qué sufrir ni por qué esforzarse, sino que todo está hecho para su placer y para su alegría, ¿no? Es también la cultura del descarte, que impone el aborto y la eutanasia, y sin embargo no evita el suicidio. Es esa ingeniería genética, ¿no? Que manipula embriones en el laboratorio. Es ese hipersexualismo que ensalza el placer libre del todo vale, ¿no? Derivado del amor libre. Es toda la ideología del transhumanismo que trata de recrear o de crear un nuevo hombre a través de la tecnología. Es esa ideología del universo ateo. Todo se ha creado por azar. El Big Bang, de repente hubo una gran explosión en el universo y se formó todo. Evidentemente no podemos pensar que eso puede ser hasta cierto punto verdad, ¿no? La teoría del Big Bang, pero que siempre hay una mano detrás que es la mano de Dios que provoca eso, ¿no? Porque tiene que haber una acción física para que todo se cree. Evidentemente, como Dios es un espíritu, pero vamos, ellos quitan a Dios de la ecuación y ponen el azar como el que ha creado todo, ¿no? Es esa educación ideologizada, reprogramada, que plantea, y los que tenéis niños pequeños lo podéis ver en el cole, cómo cambian las materias, cómo dicen lo que hay que enseñar, lo que los niños tienen que aprender y lo que no tienen que aprender, ¿no? Que tela marinera para los que tenéis niños pequeños hoy en los colegios, ¿no? Porque se te mete de repente estos secuaces de la ideología de la segunda bestia y les dicen a los niños pequeños cosas que no están apropiadas para su edad, ¿no? Para ninguna, pero mucho menos para su edad. En fin, ya sabéis a lo que me refiero, ¿no? Y lo último que he puesto, ese rostro de esta bestia ideológica, lo tenemos muy claramente. Mi mujer me regaña mucho porque ahí entramos en los más media, ¿no? En los medios de comunicación. La bestia trata de acaparar la información, los medios de comunicación para vertir por su boca. Esa es la forma de ese cordero que tenía cuernos, pero acaba con un dragón. Es esto, precisamente. Todos los medios nos dicen lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que oír, lo que tenemos que decir. Y es algo que a mí, eh, lo reconozco, me exaspera profundamente, ¿no? Porque al final es un martillo continuo que te impone, que te va diciendo y al final, pues el que no persevera transige y dice, pues venga. Y vamos, lo vemos día a día. Aquí he puesto un cuadro para que veamos toda esta burda imitación que hace, ya para concluir, el dragón del cordero. Si veis la parte izquierda mirando el cuadro, es el cordero y la parte derecha es la del dragón. El hijo que nace son los caracteres divinos, la presencia de Dios. La bestia que surge son los caracteres satánicos, la presencia de Satanás. El trono celestial es el poder de Dios, que le da al cordero. Y el trono terrenal es la autoridad, el poder que Satanás le da a la bestia. No sé si antes, me parece que me lo he saltado ese versículo, pero es esta otra imitación, ¿no? A San Miguel se le conoce como, vamos, él dice, ¿quién como Dios? Y la bestia, la primera bestia dice, ¿quién como la bestia? Si recordáis, en esa imitación, ¿no? El cordero está degollado y en pie, que simboliza la muerte y la resurrección, y la bestia tiene una de sus cabezas herida de muerte, pero que se ha curado o se ha regenerado. El cordero es Cristo que resucita, las llagas de su pasión, la primera bestia que resurge tiene esa llaga mortal curada.
Cristo dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, y la bestia nos impone la paz romana. Pentecostés es la manifestación del Espíritu Santo, y la segunda bestia, a través del César divinizado, es la manifestación de lo antidivino. La herida del costado es el nuevo culto sacramental, es decir, la Eucaristía que instaura el Señor Jesucristo. ¿eh? Y la herida de espada es el nuevo culto civil que en los tiempos de Juan pues, son las estatuas que erigían en todas las ciudades del imperio. El cordero está degollado que resucita la vida, es el sacrificio de la Eucaristía, mientras que la moneda del César es la imagen que cobra vida. Hoy podríamos ver esta misma imagen en vez de monedas en otra serie de cosas, en series, en películas, en dibujos, donde esa imagen del mal cobra vida y a veces sin darnos cuenta, en las mismas películas de Disney, por ejemplo. En los dibujos animados igual, que claro, que tenéis niños pequeños, veis toda la porquería y la basura que son los dibujos ahora, porque son todo soeces, son dibujos feos y que dicen unas cosas que, en fin, empezando por los Simpson y acabando en fin, por los que estén de moda ahora, ¿no? El sello de Dios vivo en la frente de los compañeros del Cordero es la cruz de Cristo, es lo que veamos la tau, y la marca de la bestia es el número, el triple seis, ¿no? Plan de Dios, como antes he dicho, son los tres septenarios, los sellos, las trompetas y las copas, el 777, y el plan del dragón es hombre, 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 666. San Juan, en esta visión, nos enmarca el mal, y nos hace ver que el dragón, el diablo, es un falso imitador del cordero. Es un dragón, no es un cordero, y todo lo que hace no tiene nada que ver con lo que hace el cordero. Y hasta aquí hemos llegado. En fin, sé que esto es tal, pero a mí el capítulo 12 y el 13 me parece... uf. Bueno, si tenéis alguna pregunta o algo en lo que no estéis de acuerdo o que queráis decir, pues ahora es el momento de pasar. El martirio es como un arma, ¿no? ¿Cómo? El martirio es un arma. Bueno, es ni más ni menos que el seguimiento de Cristo. Si Cristo murió, no vamos a ser menos. Su esposa no va a ser menos. Si Cristo pasó por el martirio, todos los apóstoles pasaron por el martirio. No quiere decir que todos tengamos que morir, que también hay muchas formas de morir, no solo físicamente, pero bueno, como ya hemos visto en otras sesiones, el martirio es tener la corona de la vida inmediatamente, es decir, directamente vamos para el cielo, con lo cual no hay que tener miedo a la muerte porque el mal nos la pida, ¿no? No nos pida la vida, sino que si somos seguidores de Cristo, a lo mejor no nos toca, pero si somos seguidores de Cristo y Cristo fue mártir y murió en la cruz, pues nosotros no vamos a ser más que el maestro, ¿no? Con lo cual, el martirio, y de hecho en los primeros siglos, los cristianos, bueno, todos lo sabemos por las películas y por los libros y por todo lo que hemos leído, iban con toda la tranquilidad del mundo al martirio. Es más, iban con tal tranquilidad que a veces hasta la provocaban y entonces tuvieron que ir los apóstoles diciendo, a decirles, oye, que no tenéis que buscarlo adrede. El martirio, si os llega, es para bien y gloria de Dios, pero no lo busquéis, no seáis, porque ser cristiano no es ser masoca. ¿eh? O sea, porque en el siglo II y en el siglo III, muchos cristianos pues sabían que eso era directamente ir al cielo, pues buscaban el martirio. Y eso los padres apostólicos les decían, no, hijos, no. No, hijo, no. Esto no es así. Pero vamos, el martirio es... eh, el dragón piensa que matando a los seguidores del Cordero vence, y es todo lo contrario. De la misma forma que pensaba que crucificando a Cristo vencía, y es todo lo contrario. Y es que es un cabezón. El dragón es un cabezón porque sabe que tiene todo perdido, pero es requerre,
El orgullo ciega y muchas veces te crees hasta tus propias mentiras, ¿no? Y eso es lo que le pasa a Satanás. Pero bueno, que si nos llega el martirio, bien, cogemos con brazos abiertos, pero que tampoco hay que buscarlo. O sea, no te vayas delante de una mezquita y digas Jesucristo ha resucitado porque te pueden degollar. ¿Vale? En mi caso, cuando una vez fui de viaje a Marruecos y me recomendaron directamente, o sea, no ser temerario. O sea, yo no llevé ningún símbolo, porque es peligroso. Te iba a hacer una pregunta. Respecto a las bestias, ¿cómo lo ves en cuanto a peligrosidad? Porque, a ver, la primera es como más directa y es más fácil de identificar, pero la segunda es como la más peligrosa, porque te engaña, te seduce, te Claro, crea una realidad paralela. evidentemente, la marca del diablo es que entra siempre por algo que aparentemente es bonito, seduce con algo llamativo. No nos va a seducir con cosas feas, nos seduce con lo que el dinero supone y nos puede traer de bienestar, de tranquilidad, siempre seduce, como Adán y Eva, seduce, pero en el fondo impone. Es que la primera bestia es el poder político y económico, que va por un lado. Y luego, la segunda bestia es el poder religioso, ideológico, que va de otra forma. Actúan al unísono, pero de formas distintas. Y todo para el gran dragón rojo que utiliza estos dos potencias. Pero el imperio es fácil, el imperio, la primera bestia que surge del mar, es fácil de identificar. Enseguida lo ves. Pero no están disgregados. La segunda bestia actúa con la autoridad de la primera, porque se la presta. En un principio actúan conjuntamente, son dos bestias contemporáneas, no va una sin la otra. ¿Vale? En toda la historia siempre han ido de la mano. O sea, el Imperio Romano imponía y luego proponía ciudadanía a todas las regiones que conquistaba, les proponía la ciudadanía, el circo, como diciendo, primero te doy con la espada y luego, ¿sabes? Y bueno, hay que identificar lo que es más complicado, que es todas estas cosas que se nos meten sin darnos cuenta, que nos ocurre en todas las comunidades cristianas, que muchas cosas se nos meten y no nos damos cuenta. Ya lo- ¿Eh? Acción diabólica, sí, sí. San Juan nos llama a desenmascarar el mal, pero no a que luchemos contra el mal, sino a desenmascararlo y a huir de él. Ya veremos en las siguientes sesiones que nos insta también a salir de Babilonia, ya lo veremos, pero no estamos llamados a guerrear y a utilizar las mismas armas que utiliza el mal, porque el cristiano no puede utilizar el mal para conseguir un bien, es imposible. Tiene que utilizar el bien para revertir el mal. Y a eso es a lo que nos llama el Señor, porque Él ya ha vencido. Lo hemos repetido muchas veces, no estamos llamados. Pues eso es lo que tampoco entendían los celotes en los tiempos de Cristo, ¿no? Pensaban que, incluso Pedro en Getsemaní, que saca la espada, pensaban que, y Dios dice, no podéis luchar con las armas del mal. Son los grandes errores que antes he comentado un poco por encima de las cruzadas y de la Inquisición y de la Iglesia en esos tiempos que también pasó oscuros, que pensaba que con las armas del mal podía vencer y no se puede vencer al mal con el mal. ¿Eh? ¿Alguna cosa más? Como tenemos con nosotros un sacerdote, pues que nos dé la bendición final. Recordaros a los que nos veis en YouTube que perseveréis, que utilicéis el dedo para darle al like y a la suscripción, porque así nos ayudáis mucho y vamos creciendo. Y ahora el Padre Mateus nos va a dar la bendición final con la que terminamos toda esta basura del mal que hemos comido esta noche. Exacto, era creo que general que el examen del libro del Apocalipsis era uno de más difíciles exámenes que tuve en mi vida, pues gracias por esta exposición y bueno,
Veo que tenemos aquí en nuestra parroquia a los especialistas. En serio, digo en serio. Muchas gracias y que Dios nos bendiga. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias, eso, gracias a Él.